Buenos días. Como veis, supongo que ya lo conocíais antes, la charla tiene un título que es Hasta el infinito y más allá, bastante atractivo, aunque el título en matemáticas tiene dos palabras un poco chocantes y fuertes, cardinales transfinitos. Entonces, el hecho de ponerle el primer título, como considero que el tema es atractivo, pues con el segundo asustaríamos para empezar, y ya veréis cómo no. ¿Qué es eso de cardinales y qué es transfinitos? Cardinales, básicamente, para entendernos, es la cantidad de elementos de un conjunto, el número de elementos de un conjunto. Claro, si el conjunto no es finito, pues no podemos decir el número de elementos. Entonces, la cantidad de elementos de un conjunto va a ser su cardinal. Luego lo definiremos con cierta precisión. Y transfinito, pues más allá de lo finito. Vamos a tratar con conjuntos que son finitos, pero también con conjuntos que dejan de serlo. Al final, yo creo que todos debemos ser, o vamos a ser capaces de responder a preguntas como las que he propuesto aquí. La primera es elemental y la podemos responder ahora, que dice: ¿estos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos? Pues todos responderíamos que sí. Pero la segunda ya no está tan clara. Dice, ¿y estos dos? El primero de los conjuntos es el de los números pares y el segundo es el de los números naturales. ¿Tiene el mismo número de elementos? Ya la respuesta no está tan clara. Y además la intuición, que es por la que nos solemos guiar, que nosotros tenemos, la experiencia es la de los conjuntos finitos. Y esa experiencia quizás no nos ayude, al contrario. De hecho, el segundo conjunto, el de los números naturales, contiene al primero, es más grande, estrictamente más grande. Pero, ¿podemos decir que tiene más elementos? Al final responderemos. La tercera es del mismo tipo, que dice, ¿qué intervalo de estos dos, de números reales, tiene más puntos? ¿El intervalo 0,1 o el intervalo 0,2? Estamos en la misma situación. Aparentemente, puesto que el 0,2 contiene al 0,1, la intuición nos invita a decir que tiene el doble de puntos incluso. Ya responderemos. Y la última pregunta ya es de otro tipo, más elevada, pero al final creo que todos también sabremos responder. ¿Hay más números reales que números naturales? El conjunto de los números, la recta real completa, es un conjunto infinito, y en ella están los números naturales. Esos dos conjuntos tienen, entre comillas, la misma cantidad de elementos, de puntos. Responderemos también. Solo dos diapositivas para hacer un poquito de historia. En la primera quiero recordar que Cantor, que era un matemático ruso de nacimiento, aunque alemán, porque fue donde realizó toda su vida académica, en Alemania, fue el fundador de la teoría de conjuntos y en concreto de la teoría de cardinales transfinitos que vamos a ver aquí. Él fue el primero que propuso un nombre para la cantidad de elementos de un conjunto como los naturales, que no tienen un número finito, y para otros conjuntos incluso más grandes. Fue, como en muchas ocasiones en ciencia, fue bastante contestado en su época. Claro, lo que va contra la intuición y la experiencia no se acepta inmediatamente. Entonces, incluso tuvo mucha contestación entre colegas matemáticos. Y entre esos debates y algún resultado que comentaremos al final que no fue capaz de demostrar, muy posteriormente se ha visto que no tiene demostración ese resultado, es indecidible, o sea, no se puede demostrar ni que es cierto ni que no. Bueno, él, por unas causas y por otras, al final de su vida tuvo problemas mentales y no acabó muy bien. Un poquitín posterior y también alemán es Hilbert. Hilbert, lo hemos traído aquí, es un gran matemático, en muchas ramas de las matemáticas destacó, propuso 23 problemas a principio de siglo en la Exposición Universal.
entre ellos alguno relativo a los cardinales transfinitos. Y lo traemos aquí porque fue un gran defensor de las teorías de Cantor y mucho mejor divulgador que él. De hecho, él con una metáfora, bueno, un artefacto mental que propuso, que no sé si habréis oído hablar alguna vez de él, el Hotel de Hilbert, el Gran Hotel de Hilbert, fue el que hizo bastante más cercanas las teorías de los cardinales transfinitos. Entonces vamos a empezar por ahí, por esta idea que tuvo Hilbert para hacer ver a la comunidad que las teorías de Cantor no eran experimentales con la intuición conocida hasta el momento de los conjuntos finitos, pero eran rigurosas, no solo admisibles, sino rigurosas. Entonces, lo que él propuso era un hotel infinito. Es un concepto abstracto, claro, no materializable, un hotel con infinitas habitaciones. Entonces numeró todas las habitaciones con los números naturales, en la 1, 2, 3, 4, etc. Y él comentó que aunque que en su hotel siempre todo el mundo tendría cabida. Llegara en el momento que llegara, tendría cabida. Entonces, la única condición que puso para estar en su hotel era que el que estuviera alojado en él tenía que estar dispuesto a cambiar de habitación cuando él lo propusiera. Él dejaba alojar a todo el mundo, pero cuando él, porque llegaran otros inquilinos, tenía que cambiar de habitación sin protestar. Entonces, claro, tuvo bastante éxito el hotel y enseguida se llenó, con infinitos inquilinos. Se llenaron las infinitas habitaciones. Aquí, de hecho, he dibujado, a cada uno le he puesto el número de su habitación original. Entonces, cuando está el hotel lleno, llega un inquilino y le dice que quiere habitación. Claro, Hilbert no se inmuta porque sabe que va a poder darle habitación. Entonces, lo que hace es decirle a cada pasajero, coge un altavoz, claro, para que se lo oiga bien lejos, porque son infinitos, le dice a cada pasajero que tiene que sumar 1 al número de la habitación que ocupa y pasar a la habitación que dé el resultado de sumar. Entonces, el de la habitación 1 pasará a la 2, el de la 2 pasará a la 3, el de la 3 a la 4, etc. Todos cambian de habitación y, claro, la habitación 1 queda libre donde se aloja el pasajero que acaba de llegar. Vuelve a tener lleno el hotel. Es evidente que si en lugar de un pasajero hubieran llegado 40 pasajeros, pues tampoco habría tenido problemas, porque le hubiera dicho, sumad 30 al número de la habitación que ocupáis, entonces el de la 1 pasa a la 31, el de la 2 pasa a la 32, etcétera, y quedan las 30 primeros libres y se alojan. ¿De acuerdo? Bueno, a todo esto, que vuelve a tener lleno el hotel, llega un autocar de una excursión con infinitos pasajeros. Y el hotel está lleno. Claro, ellos piensan que va a ser imposible que los aloje, pero él tampoco se inmuta. Y lo que hace es coger el altavoz y decirle, cada uno que coja el número de su habitación y lo multiplique por 2 y pase a la habitación del resultado de la multiplicación. En este caso, pues claro, quedan ocupadas todas las habitaciones pares. Quedan libres todas las impares, que son una cantidad infinita, donde él puede alojar a la excursión completa que acaba de llegar. Bueno, parecía difícil ponerle en apuros a Hilbert. Entonces, de repente aparecen infinitas excursiones, cada una con infinitos pasajeros. Entonces aparecen infinitos autocares, cada uno contiene infinitos pasajeros y quieren alojarse. Entonces, ¿qué es lo que hace Hilbert? Bueno, pues Hilbert hace lo siguiente, numera los autocares y a continuación numera los pasajeros. Entonces, para el autocar número 1, coge y le pone a los pasajeros los números primos. 3, 5, 7, 11,
hay infinitos números primos, entonces cada pasajero tiene su número diferente, del autocar primero. Los del segundo, con los números primos elevados al cuadrado, numera a los infinitos pasajeros del segundo. Por supuesto son todos números diferentes, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, etc. Así con los demás autocares. Cada uno elevando un número primo a la potencia del número que le puso el autocar, consigue ahí numerar los infinitos pasajeros de los infinitos autocares. Coge el altavoz y le dice, cada uno, el pasajero que esté en la habitación a los que tiene ya alojados, el que esté en la habitación de número n, va a elevar 2 al número de su habitación, 2 elevado a n. Entonces van a pasar, en ese momento quedarán ocupadas solo las habitaciones 2, 2 al cuadrado, la 4, 2 al cubo, la 8, 2 a la cuarta, 16, etc., 32. Por lo tanto, todas las demás quedan libres. ¿Cuáles quedan libres? Bueno, ahí he escrito algunas, 1, 3, 5, 6, 7, 9, etc. En particular, es evidente que van a quedar libres todas las que tienen número primo. Y todas las que tienen un número primo al cuadrado también, porque solo están ocupadas las potencias de 2. Las de un primo al cubo también, es decir, cada uno de cada autobús puede pasar a una habitación porque ha quedado libre. ¿De acuerdo? Caben todos. Incluso le quedan habitaciones libres. Daos cuenta que esto no agota todas las habitaciones. La habitación 1 así no habría quedado ocupada. O sea que no solo ha metido a los infinitos pasajeros, a los infinitos autobuses de infinitos pasajeros, sino que los ha metido y tiene habitaciones libres. La última pregunta que contestaremos al final. ¿Habrá un autobús tan grande, una excursión tan grande que no quepa en el hotel de Hilbert? Ya veremos. Bueno, vamos a ver qué matemáticas hay detrás de todo esto. Lo primero que queremos hacer es definir el concepto de cardinal, eso que hemos dicho de cantidad de elementos de un conjunto. Para los conjuntos finitos, como hemos dicho, pues es muy fácil. Hablamos del número de elementos del conjunto, pues ahí he puesto algunos ejemplos. Las vocales, pues tiene 5 elementos, los sentidos, es un conjunto de 5 elementos, y ese de las figuras, ese conjunto A, tiene 3 elementos. Ahora bien, si el conjunto A, por ejemplo, que ya hemos hablado de él, el conjunto de los números naturales, no podemos contar. Entonces no podemos hacer lo mismo. Tenemos que recurrir a alguna estrategia. ¿Cuál va a ser esa estrategia? Pues básicamente no es otra cosa que contar. Porque contar es emparejar. Entonces, cuando decimos que en las vocales, el conjunto de las vocales tiene 5 elementos, lo que hacemos es emparejar y decir 1, 2, 3, 4 y 5, asociar a cada una de las vocales uno de los números. Y lo mismo hacemos con los sentidos. No tiene por qué ser ese orden, las podemos emparejar de otra manera, pero formamos parejas. De tal manera que agotamos los números hasta el 5 cuando agotamos los elementos del conjunto. Y la pareja sería A1 es una pareja, E2 es otra pareja, etc. No necesitamos contar, nos basta emparejar. También puedo emparejar las vocales con los sentidos. Y completo 5 parejas. De hecho, yo no necesito contar el número de estudiantes que están escuchando aquí y el número de asientos si digo que cada estudiante ocupe uno de los asientos. Entonces, si emparejo todos los estudiantes con todos los asientos, hay el mismo número de estudiantes sin saber cuál es, sin contarlos. Sin saber ese número, al emparejarlos, hay el mismo número de estudiantes que de asientos. Si me sobran de uno de los dos, pues sé que hay más o hay menos. No necesito contar, me basta emparejar. Bueno, pues emparejar en matemáticas formales es algo que conocéis vosotros, que son las aplicaciones biyectivas. Una aplicación sabéis que es biyectiva cuando es inyectiva y es epiyectiva. ¿Os suena? Bueno, las aplicaciones biyectivas son aquellas que ponemos de un conjunto en otro conjunto y resulta que al conjunto de llegada, mirad allá arriba,
al conjunto de llegada, que son los sentidos, a cada uno le llega una flecha y solo una. Eso significa que sea inyectiva y que sea epiyectiva. Que sea epiyectiva es que a todos les llega una flecha, a todos les llega por lo menos una. Y que sea inyectiva significa que le llega a lo más una. Pues que sean las dos cosas a la vez, a todos le llega una y a lo más le llega una, es que al conjunto de llegada, en este caso al conjunto S de los sentidos, a cada uno le llega justamente una flecha. Dicho de otra manera, cada elemento de S es imagen de un único elemento de V. ¿De acuerdo? Pues esas son las biyectivas, nada más. Claro, eso es emparejar. A cada uno exactamente uno de los otros. Entre dos conjuntos finitos que tienen el mismo número de elementos, yo puedo establecer una aplicación biyectiva. Ahí arriba la tenéis. Y si no tienen el mismo número de elementos, no puedo establecer una aplicación biyectiva. ¿De acuerdo? O sea que emparejar y aplicaciones biyectivas y contar es lo mismo. Pues si es lo mismo para conjuntos finitos, eso es lo que sí puedo trasladar a conjuntos que no son finitos. Diré en general que dos conjuntos, o se dice en general que dos conjuntos son equipotentes si yo puedo establecer una aplicación biyectiva entre ellos. Tienen la misma potencia, es para no emplear la misma palabra de número de elementos. Si entre A y B puedo poner una aplicación biyectiva, digo que son equipotentes o que los dos tienen la misma potencia. Claro, serán equipotentes, por ejemplo, ahí he puesto todos los conjuntos que tienen el mismo número de elementos finitos, todos los conjuntos finitos que tienen el mismo número de elementos forman una clase, que son los que son equipotentes. El conjunto V de las vocales, el conjunto S de los sentidos, el conjunto de los 5 primeros números, todos los conjuntos que tengan 5 elementos forman una clase, que ahí he llamado C. Y esa clase la identificamos con el número 5. Decimos que esos elementos, esos conjuntos tienen 5 elementos, todos los de la misma clase. O sea, todos los que son equipotentes entre sí. Pues son equipotentes entre sí y forman la clase del 5. Bueno, pues lo mismo haré para los conjuntos infinitos. Si todos los conjuntos entre los que yo pueda establecer una aplicación biyectiva formarán una misma clase y le pondré un nombre. No puedo ponerle el 5, pero le pondré un nombre, que será su cardinal, el cardinal de la clase. ¿De acuerdo? En ese sentido, todos los que tengan el mismo cardinal, porque todos están en la misma clase, son equipotentes y puedo establecer aplicaciones biyectivas entre ellos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. El conjunto de los números naturales y el conjunto de las potencias de 2 con los números naturales. Es evidente que la aplicación que a cada número natural n manda al número 2 elevado a n es una biyección entre esos dos. Entonces, esos dos conjuntos tienen el mismo cardinal. Bueno, pues ya conocéis un cardinal transfinito, el de los números naturales y el de ese conjunto. Bueno, pues Cantor ya le puso un nombre, lo llamó Aleph 0. Aleph porque es la primera letra del alfabeto hebreo. Y Aleph 0 porque él, luego lo veremos, los ordenó todos. Y en su orden, este era el primero. Al siguiente le lo llamó Aleph 1, al siguiente Aleph 2, etc. Este va a ser el primero de la cadena de transfinitos que veamos al final de Hilbert. Aleph 0 es el cardinal de los números naturales y de todos los que sean equipotentes a él. Vamos a ver algunos ejemplos de conjuntos equipotentes a los números naturales. Antes de poner un ejemplo concreto, cuando yo pueda establecer una biyección entre los números naturales y un conjunto A, es decir, que sea equipotente a él, que tenga el cardinal Aleph 0, se dice que ese conjunto A es numerable. ¿Por qué es numerable? Porque se puede colocar en forma de lista. Mirad, si yo tengo la aplicación f de n en A, basta que yo diga que la imagen del 1 lo llamo A sub 1, el f de 1. La imagen del 2 lo llamo A sub 2, etc. Entonces, ¿qué he conseguido? He conseguido
escribiré el número A en forma de sucesión o de lista, que sucesiones si las conocéis. O sea que los conjuntos numerables son las sucesiones para vosotros. Conjuntos numerables, las sucesiones. Tienen el cardinal al F0. Ahora sí, vamos a ver algún ejemplo. Los números pares son un conjunto numerable. ¿Cuál es la biyección que yo puedo poner entre los naturales y los pares? Multiplicar por 2. El 1 va al 2, el 2 va al 4, el 3 va al 6, etc. Eso hace que cada número par tenga una y solo una flecha procedente de los números naturales. Aplicación biyectiva, emparejados, los pares y los naturales. Entonces, decimos que los números pares y los números naturales tienen el mismo cardinal, que es al F0. O sea, ya respondemos a alguna de las preguntas. Los impares exactamente igual, la aplicación sería esa que indico ahí. Esos dos conjuntos son subconjuntos de los naturales, estrictos, subconjuntos, y tienen el mismo cardinal. Ahora vamos a coger un conjunto más grande, o sea que contiene a los naturales, pero que también tiene el mismo cardinal. ¿Cuál? Los enteros. Los enteros que son, daos cuenta que en los naturales no incluimos el 0. En los enteros, además de los naturales, se incluye el 0 y los negativos. Entonces, yo puedo colocarlos en forma de lista, es decir, ordenarlos de la misma manera. Yo digo, el primero cojo el 0, pues el 1 va al 0. El segundo cojo el 1, el tercero el menos 1, y voy así alternando. El cuarto el 2, el quinto el menos 2, el sexto el 3, etc. Bueno, pues ya tengo una aplicación biyectiva. De hecho, formalmente la puedo escribir así. La imagen del número n es dividir por 2 si n es par. Ya veis que el 2 va al 1, el 4 va al 2, el 6 va al 3, etc. Y 1 menos n partido 2 si n es impar. Bueno, hacéis la cuenta y comprobáis que es esa. Una aplicación biyectiva entre los enteros y los números naturales. Tienen el mismo cardinal. Vamos con un conjunto todavía aparentemente mucho más grande. ¿Sabéis lo que es el producto cartesiano? El producto cartesiano de dos conjuntos son las parejas que podemos formar, cogiendo el primer elemento del primer conjunto y el segundo del segundo. O sea que el producto cartesiano, que es eso que pone ahí, n por n, es coger un número natural en la primera componente y un número natural en la segunda, n por n. Entonces, ahí están representados las primeras parejas, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Seguiría por aquí, 2, 1, 2, 2, 2, 3, etc. Claro, daos cuenta que aquí habría, en la primera fila, habría infinitos elementos, tantos como naturales. Pero en la segunda también, y en la tercera también. Es decir, hay infinitas filas y cada una con infinitos elementos, como los autocares. ¿De acuerdo? Bueno, pues el producto cartesiano n por n, que es la unión de infinitas filas, cada una con infinitos elementos, tiene el mismo cardinal que n. También puedo poner una aplicación biyectiva entre los números naturales y el producto cartesiano n por n. ¿Cuál? Bueno, pues aquí la he indicado un poco rudimentariamente con las flechas, en lugar de escribir la fórmula, porque se ve más claramente. Los tengo que colocar en forma de lista, es decir, ordenadamente. Pues cojo y coloco primero el 1, 1, el segundo el 1, 2, bajo por aquí al 2, 1 y subo aquí al 1, 3. 2, 2, 3, 1. Cuando acabo, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Y así las voy recorriendo en sentido diagonal todos los elementos. Eso es una biyección entre n por n y los números naturales. Y por último, porque es bastante cercano, aunque ya no doy ninguna explicación, los racionales. La recta real, sabéis que los racionales están por toda la recta real. De hecho, se dice que son un subconjunto denso. Entre dos números racionales encontráis otro racional, la media. Y entre esos dos otro racional. Y entre esos dos otro racional. O sea que encontráis todos los que queráis. Están más que pegados. Se dice que son un conjunto denso. Bueno, pues el conjunto de los números racionales también tiene el mismo cardinal que los números naturales, al F0. Aunque aparentemente casi llenan la recta,
Le faltan los irracionales, claro. Pues tienen el mismo cardinal. La demostración, digo que no entro en detalles, pero pensar que cada número racional es una pareja P partido por Q lo podéis pensar como una pareja P, Q. Es muy parecido a lo anterior. Pues ahí tenéis una tira de inclusiones, cada conjunto contiene al anterior, mientras que todos tienen el mismo cardinal. En lo que he ido hablando, ya habréis ido intuyendo algunas de las propiedades, que además se relacionan con lo que hemos dicho antes de los autocares. Las reviso ahora así un poco detalladamente. La unión de un conjunto, una propiedad dice que la unión de un conjunto finito y uno numerable, el resultado es uno numerable. Eso es la situación que teníamos en el hotel al principio. Si hay infinitos inquilinos y le sumamos 1 o le sumamos 30, el resultado tiene el mismo cardinal. La unión de dos conjuntos numerables da como resultado otro conjunto numerable. Los pares junto a los impares dan todos los números naturales, que es la segunda situación cuando llegaba el autocar con infinitos elementos y cabían todos en el hotel. Y la unión numerable de conjuntos numerables es otro conjunto numerable, es lo que habíamos dicho al final del producto cartesiano. Hay infinitas filas, cada fila tiene infinitos o una cantidad numerable de elementos, cuando los agrupo todos, los cojo todos, su cardinal sigue siendo el mismo. Lo de los infinitos autocares con los infinitos pasajeros. Claro, estas propiedades no tienen nada que ver con las que conocemos de los conjuntos finitos. Al añadirle a un conjunto finito elementos, pues nunca se queda con el mismo cardinal. Aquí solo vamos a hablar de dos cardinales, el que hemos hablado ahora, el de los naturales, y un segundo cardinal que se llama el cardinal del continuo, que es el de los números reales. Bueno, ya podéis sospechar que si tiene otro nombre es que no es el mismo. O sea que ya podéis empezar a sospechar que el cardinal de los números naturales y el cardinal de todos los números reales no es el mismo. Es un conjunto infinito y el nombre que se le pone a su cardinal es Aleph 0. Entonces, aquí os he propuesto unos cuantos ejemplos de otros conjuntos que tienen el cardinal del continuo, C, el mismo cardinal que los números reales. Os he puesto aquí una semirrecta, los reales positivos. Si yo cojo solo el intervalo 0 más infinito, solo me quedo con los positivos, resulta que su cardinal es el mismo que el de todos los reales. Los reales negativos, lo mismo. Si me quedo con la semirrecta que acaba en el 0, a la izquierda del 0, también tiene el mismo cardinal. Claro, podéis pensar, es que estas rectas no están acotadas. Bueno, pues el intervalo 0,1 sí está acotado, pues tiene el mismo cardinal que todos los números reales. El cardinal, ahora lo vamos a ver, el cardinal del intervalo 0,1 tiene el mismo cardinal que el total de los números reales. Bueno, y el cardinal de intervalo menos pi medios, en general, cualquier intervalo AB tiene el mismo cardinal que todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que son equipotentes, que podemos establecer aplicaciones biyectivas entre los números reales y esos conjuntos. Vamos a ver esas aplicaciones. Mirad, la de la izquierda. La de la izquierda es una aplicación biyectiva entre el intervalo 0,1 y cualquier intervalo AB. ¿En qué consiste esa aplicación? Yo cojo aquí el intervalo 0,1. Cojo el intervalo AB, tendrá longitud cualquiera. Uno los extremos del 0 con el A, trazo esa recta. Uno los extremos del 1 con el B, trazo esta recta y se cortan en un punto, que he llamado V. Bueno, pues cuando yo trace cualquier recta que pase por V, cortará en un único punto al intervalo 0,1 y en un único punto al intervalo AB. Pues pongo esa aplicación, mando ese punto X a ese punto. Ese punto X, bueno, se pone la cuenta y es bastante evidente, va al punto A más X por B menos A. Daos cuenta, el 0 iría a A más 0, o sea,
claro, el 0 va al A. Y el 1 iría A más B menos A más B menos A, B. Y todos los demás, cada uno se corresponde exactamente con un punto, los tengo emparejados. Es decir, este segmento 0, 1 y el segmento AB, tenga la longitud que tenga, emparejo sus elementos, tienen el mismo cardinal. La segunda aplicación a lo mejor os suena un poco, va desde menos pi medios, es el intervalo, aunque no se ve muy bien, donde está definida, y tiene, aunque no, tampoco se ven, tiene dos asíntotas, una en menos pi medios y otra en pi medios, es la tangente de x. Esa es una aplicación biyectiva entre el intervalo menos pi medios y los números reales. Cada número real, que estará por aquí, tiene solo una y solo una antiimagen en ese conjunto. Hay uno y solo uno que va a él, sea positivo o sea negativo. Es decir, el intervalo menos pi medios tiene el mismo cardinal que todos los números reales. Si antes hemos dicho que cualquier intervalo todos los intervalos tienen el mismo cardinal, pues en particular este, que tiene el mismo cardinal de R, todos los intervalos tienen el mismo cardinal que R. ¿De acuerdo? Y aquí en el último ejemplo es la biyección entre los números reales y los positivos. Es la exponencial, que también os suena, e elevado a x. Dado cualquier número real, calculáis e elevado a dicho número, que es siempre positivo, de hecho es esta curva creciente. Entonces establece una aplicación biyectiva entre los positivos y los números reales. Por lo tanto, el cardinal de R y el cardinal de los positivos es el mismo. Entonces tenemos aquí un nuevo cardinal y algunos ejemplos de ellos. Bueno, pues como sospechábamos, o como sospechabais, esos dos cardinales son diferentes. Aleph 0, el cardinal de los números naturales, es menor que C, el cardinal de los números reales. Aquí hay un teorema y una demostración, la única que hay. La voy a contar por encima. Lo primero, hasta ahora no habíamos dicho que era ser un cardinal más pequeño que otro. Hemos dicho cuándo son equipotentes y cuándo tienen el mismo cardinal. Para decir esto, lo primero que tenemos es que definir a qué llamamos que un cardinal sea más pequeño que otro. Bueno, pues ahí tenéis la definición. Si yo meto un conjunto A dentro de otro B y el cardinal de A no es el mismo que el cardinal de B, entonces digo que el cardinal de A es más pequeño que el de B. ¿De acuerdo? Lo natural, eso es lo natural. Si lo meto dentro, pero no llega a tener el mismo cardinal, tengo que decir que es más pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que probar para ver que el cardinal de los naturales es más pequeño que el de los reales? Los naturales ya están metidos en los reales. Entonces, lo que tengo que ver es que no es el mismo cardinal, no son iguales. Es decir, que no puedo poner ninguna aplicación biyectiva entre los números naturales y los números reales. No existe. Todo se reduce a probar eso. No existe ninguna forma de emparejar los números naturales con los números reales. Pues vamos a ver. Vamos a poner una aplicación f cualquiera de los naturales en los reales. Y yo digo, la imagen del 1 la voy a escribir en forma decimal. Pues será la parte entera, que la llamo su1 porque es el 1, y pongo a continuación todos los decimales. El subíndice pues indica el lugar que ocupa y el superíndice ese de ahí arriba indica que es la imagen del 1. ¿De acuerdo? Lo mismo para el 2, su parte entera y sus decimales. Para n, su parte entera y sus decimales, y así seguiría indefinidamente. Bueno, pues yo voy a construir un elemento que no esté en la imagen. Si veo que no hay ninguno que esté en la imagen, que hay alguno que no está en la imagen, es que a él no le llega flecha. No es epiyectiva, no es biyectiva. ¿Cómo lo construyo? Pues yo construyo el siguiente número. Pongo la parte entera, la que yo quiera. Y como primer decimal, B1,
pongo que sea distinto del A11. Como segundo decimal, el B2, digo que sea distinto del A22. Como tercer decimal, B3, que sea distinto, estaría aquí, del A33. O sea, los voy poniendo distintos de los que aparecen aquí, aparecerían en una diagonal. ¿Por qué sé yo que este no es la imagen de ningún n? Porque pues sé que este no está en la imagen, no le llega ninguna flecha, porque la cifra enésima no puede ser la imagen de este, por ejemplo, porque su cifra enésima no coincide con la de ese. La cifra enésima de x, la cifra, yo sé que x no es la imagen del 1. ¿Por qué? Porque B1 es distinta de esa. No puede ser la imagen del 1. ¿Puede ser la imagen del 2? No, porque B2 y ese lo he elegido distinto. ¿Puede ser la imagen del 3? No, porque esa. ¿Puede ser la imagen del n? No, porque la enésima cifra de x la he elegido distinta del n. Y así para cualquier número. No puede ser la imagen de ningún número. Este no tiene ninguna flechita que le llegue. Así se prueba que el cardinal de R es estrictamente mayor que el cardinal de los números naturales. C, el cardinal del continuo, es mayor que ABC. Vamos a resumir lo que hemos visto. Hemos visto que tenemos los cardinales finitos ordenados. Eso lo sabíamos antes. Aquí hemos puesto un primer cardinal, que es mayor que cualquier cardinal finito. Al 0 es mayor que cualquier cardinal. Es el de los números naturales. Y a continuación, un cardinal mayor que el que hemos definido es el cardinal del continuo. Bueno, ¿qué fue lo que Hilbert demostró al principio, cuando los clasificó? Pues demostró que hay, bueno, bajo una hipótesis que llama la hipótesis del continuo, que es aquello que intentó demostrar y no pudo, porque es indefinible. Bajo esa hipótesis, todos los cardinales están en esta lista. Primero irían los cardinales finitos, el cardinal más pequeño sería el 0, el primer cardinal transfinito es el de los naturales, Aleph 0. Luego vendría Aleph 1, que es el cardinal del continuo. A continuación se puede construir un nuevo cardinal, Aleph 2, estrictamente mayor que él. No es momento de demostrar cómo es una construcción. A partir de cada uno de estos cardinales se puede construir el siguiente estrictamente mayor. O sea que aquí aparece acá una cadena de cardinales transfinitos, igual que tenemos aquí los cardinales finitos. Y la completamos. Volvemos a las preguntas del principio. La era obvia. B. ¿Tienen el mismo cardinal en los conjuntos? Sí, que lo habéis dicho antes. Debo reconocerlo, pero lo habéis dicho. C. ¿Qué intervalo contiene más números reales, el 0, 1 o 0, 2? Los mismos. D. ¿Hay más números reales que naturales? Sí, esos dos tienen distintos cardinales. Y lo último, ¿habrá alguna expulsión tan grande que no quepa en el hotel de Hilbert? Un autocar que tenga ¿cuántos pasajeros? Aleph 1. C. Si cogéis un autocar con el cardinal del continuo, es estrictamente más grande que el de las habitaciones, que es el de los números naturales. O sea que basta que la agencia de viajes contrate un autocar de ese tamaño para que no le quepa en el hotel de Hilbert. Esto es todo. Ahora, si queréis preguntar algo, pues... ¿Qué relación tiene con la función z de Riemann? La función z de Riemann sirve para demostrar resultados sobre la cantidad de primos que hay, pero directamente eso, cantidad de primos que eran infinitos, pero directamente... Los números complejos tienen cantidad de continuo. No, los números complejos, bueno, todos los números complejos, con parte real sí, porque igual que hemos visto que el producto cartesiano de n por n sigue teniendo el mismo cardinal que n, el producto cartesiano de r por r, parejas de números reales tienen el mismo cardinal de r. Eso ocurre para todos los cardinales.
el producto cartesiano de dos que tienen el mismo cardinal da otro que sigue teniendo el mismo cardinal. Entonces los números complejos se llaman parejas AB, porque es A más BI, el primero real y el segundo real. Lo identificáis con R por R y sí, tiene el cardinal del continuo. Bueno, pues muchas gracias.